Dentro. Hola, bienvenidos a Entrevistas con The Diálogo. Como ya sabéis, este es el espacio de entrevistas de los marines vasco-asturianos. Hoy tenemos con nosotros a un Fensun, el musulmán. Por favor, un Fensun, ya sabe cómo va el sistema de entrevistas. A mí me gusta que hagan ejercicio conmigo. Estamos todos tonificados, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bueno, un Fensun. Lo primero, y es obligado, ¿qué significa su nombre en árabe? Porque está en árabe, ¿no? Pues mi nombre proviene de un dialecto árabe del siglo XIV y originalmente se pronunciaba y su significado es pequeño águila roja que come los senos de tu madre. Así que le llamaré un Fensun por no mencionar ese nombre tan largo. Por supuesto. Un Fensun, usted es de origen árabe de muchísimas generaciones. De hecho, le tuvimos que rescatar en Marruecos, ¿verdad? Por supuesto, yo originariamente, mis padres provienen de la provincia del Gabón, en África. Y durante mi niñez me secuestraron los casuros y los casuros me llevaron a Marruecos para experimentar conmigo, pero no lo consiguieron gracias a los marines vasco-asturianos que me acogieron en sus senos. Así es, los marines vasco-asturianos le rescataron y le dieron una vida. Pero no estamos para hablar de esa magnífica hazaña de la guerra de los tomates, sino que estamos para hablar de su intimidad. A mí ya sabe que me gusta desnudar, siempre metafóricamente, al personaje, porque todo el mundo sabe que detrás de los músculos hay algo más. ¿Verdad, un Fensun? Pues por supuesto. ¿Usted cuánto tiempo dedica a entrenarse en estas maravillosas máquinas? Pues tras tomar un desayuno muy equilibrado, pues entreno durante 3 horas y media sin beber agua debido al Ramadán. Y el entrenamiento durante el Ramadán es demasiado duro porque no puedo comer hasta la caída de nuestro dios Sol. Así que tiene usted esos maravillosos músculos. Pero además usted tiene un trabajo extra por la tarde, porque usted es el traductor del grupo, ¿no es así? Por supuesto, durante nuestras incursiones aquí en territorio murciano, como todos son moros y gitanos y putas mierdas de esas, mi trabajo es traducir del idioma murciano al idioma asturiano o español. Nuestras tareas más difíciles consisten en la traducción del idioma propiamente traído de Caravaca, aunque mis últimas investigaciones han dado frutos para poder seducir mujeres de Caravaca. Así es un Fensun. Yo, sin ir más lejos, la primera vez que llegué a Murcia me quedé impresionado con una palabra extraña que decían continuamente. Decía algo así como hacho. ¿Hacho puede ser hacho? Hacho es una palabra originariamente del murciano de los siglos 6 y 7 a.C. en la ciudad de Cartago Nova, ahora mismo llamada Cartagena. La palabra proviene de la raíz a, que significa a, y cho, que significa matar a tu perro. ¿En serio significa eso? Desde luego que se lo juro, aunque en los últimos siglos ha tenido un significado más como hey tío, ¿qué pasa? O hey tronco, o hey pavo, ¿tienes un pito? Así que yo lo oía siempre en todas partes, aquí en Murcia. Bueno, cuéntenos algo más de sus habilidades especiales, porque usted, el musulmán, tiene habilidades especiales que le destacan de otros del grupo, ¿no es así? Pues aunque no me gusta ponerme por las nubes, estoy realizando un entrenamiento especial con el teniente de guerra sobre patines, porque yo nunca había descubierto estos artilugios hasta ahora y resultan muy hábiles, sobre todo para incrementar la velocidad de folleteo cuando se trata de procrear. Así que venía usted con esos extraños artilugios que no había reconocido. Y dígame, ¿le confieren una especial velocidad? Pues estos precisamente no, porque están rotos, porque como entreno 3 horas y media al día, pues se me rompen casi siempre. Pero unos que estén nuevos me confieren una velocidad sobrehumana a la hora de la guerra. Y esos patines, llamémoslo patines, para que el público lo pueda entender, porque son algo más complejo, ya que me han dicho que los fabrican los propios marines vasco-asturianos. Por supuesto que sí, siempre respetando el medio ambiente. Siempre se obtienen las materias primas de la basura de Murcia, que hay un montón de materias primas de la hostia.
Y a partir de ahí, mediante procesos físico y químicos y de ingeniería vasco-asturiana, se transforman en máquinas tan prestigiosas como estas que podéis ver aquí puestas en mis pies. Por supuesto, eso es una labor de ingeniería increíble. Además, usted no tiene el pie pequeño, debe de tener un 52 por lo menos. Pues casi calzo un 50 o un 49 si los zapatos los compro de los chinos. Increíble. Bueno, para acabar esta entrevista, ¿quiere usted decir algo a la audiencia de los marines vasco-asturianos? Estimados telespectadores de las entrevistas del diálogo, tengo que decirles que no se preocupen por Los Alzheimer, mosquitos. ni por la organización, Los hemos. porque en realidad son solo nuestros alumnos que se han perdido por la mala vida. Y la mitad de ellos son retrasados, casuros o fran. Muchas gracias, Mustafa Al-Kerbil. Es un placer haber estado aquí con usted. Muchas gracias, dialoguer compañero. De nada, gracias a usted. Y a vosotros os espero en próximas entrevistas. No os lo perdáis.